Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 12, el bautismo de Jesús, segunda parte. Dice la Biblia en Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, este pasaje es muy impactante, y si es impactante para nosotros, no podemos ni imaginar cómo fue impactante para las personas que estaban presentes en ese momento, porque Jesús vino a bautizarse como cualquier otra persona, pero esto que sucedió de parte de Dios cambió completamente la idea que ellos tenían acerca de Jesús, y mostró su gran poder, su gran gloria y quién era Jesús en realidad. Amén. Y en este pasaje tenemos que saber que Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Hay un video que habla acerca de la unción que puedes ver, y tenemos que saber ya en este pasaje que Jesús es ungido como sacerdote, como profeta y como rey. Estas son las labores que Jesús tiene y que desempeña a lo largo de su ministerio. También tenemos que saber que este pasaje nos muestra cómo se escuchó una voz desde los cielos, una voz del Padre que hablaba acerca de Jesús, que aprobaba a Jesús para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Cuando ellos escucharon la voz de Dios audiblemente, esto sucede en Éxodo capítulo 20. Dice la palabra que fue cuando Dios dio los 10 mandamientos, y el pueblo tuvo miedo al escuchar la voz de Dios y los truenos y los relámpagos y su voz tan fuerte, tan imponente, y le dijeron a Moisés que hablara él con Dios y que luego le dijera a ellos lo que Dios había dicho. Quisieron que Moisés fuera su mediador con Dios. Entonces, en este pasaje vuelve a presentarse otra vez la voz de Dios, aprobando a Jesús, y esta vez no está dando los 10 mandamientos que ya tenía el pueblo, sino que viene a presentar la gracia que es en Cristo Jesús, quien Él es quien cumple la ley perfectamente, y Él es quien nos quita todo el temor. Ya el pueblo de Dios no tenía que tener temor de esa voz de Dios, o de ese Dios distante que ellos veían tal vez en ese momento, porque en Jesús es que Dios nos muestra cuán cercano es Él con nosotros. Amén. Y dice esta palabra: los cielos le fueron abiertos. Si estudiamos un poco acerca de este tema, donde dice los cielos, está hablando en forma plural, no está hablando acerca de un cielo como generalmente se habla. Y es que en la palabra, en la Biblia, se muestra y se relata acerca de 3 cielos. Esto es un tema muy impresionante que puedes investigar. Particularmente yo escuché un mensaje acerca del pastor Armando Alducin acerca de esto, y es que hay 3 cielos, y no es solamente el cielo que normalmente conocemos y decimos, sino que en este momento que dice que los cielos fueron abiertos, significa que los 3 cielos se abrieron desde el lugar donde está Dios Padre, todo el universo. Esa voz traspasó todos los cielos hasta llegar a donde estaba Jesús. Esto es un hecho muy impresionante, y tenemos que saber nuevamente esto que sucedió, y de que después de casi 400 años sin un profeta, sin poder escuchar la voz de Dios, ni siquiera por parte de un profeta, ahora venía la voz de Dios directamente al pueblo de Israel. Y ahora vamos a pasar con una explicación acerca de estos pasajes, que es de mucha bendición y que hace el hermano Sugel Michelén, que tiene un muy buen mensaje de parte de Dios. Dice la palabra en Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué vamos a este versículo? Porque hay similitudes grandes entre lo que sucede en el bautismo de Jesús y lo que sucede en la creación. Primeramente que tenemos la aparición, la actuación de la Trinidad de Dios, nuestro Dios que es un Dios que se muestra como tres personas, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, así como sucedió en la creación, que vemos que dice la palabra que Dios creó los cielos, y en la palabra, en el verbo, que es Jesús, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el bautismo de Jesús vemos el bautismo del Hijo, la unción del Espíritu Santo y la aprobación del Padre. Entonces podemos ver que el bautismo de Jesús viene a representar una nueva creación, una nueva obra de Dios, que es la obra de redención de los humanos, de las personas que son santificadas, son justificadas en Cristo y que son nuevos en Cristo, en Jesús, y para la gloria de Dios también. Respecto a este pasaje que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, viene a ser algo similar a lo que sucede con la paloma que viene sobre Jesús, y tenemos que saber también que la paloma era el ave más sagrada para los judíos y es un símbolo de paz, de gentileza, de pureza y de inocencia. Y nos sigue diciendo la palabra en Génesis 22, del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, en este pasaje es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y esto es lo que representa lo que va a suceder con Jesús, lo que sucede con Jesús en la palabra. Dice, tu hijo a quien amas. Isaac iba a ser sacrificado, pero no fue sacrificado porque Dios lo impidió, porque Dios quería probar la obediencia de Abraham. Pero este Isaac, por ponerlo así, Jesús sí fue crucificado, sí fue sacrificado, por nuestros pecados. Estos sacrificios de Isaac y de Jesús no tienen un sentido aparente, porque hablando de Isaac es un hijo muy esperado, un milagro de Dios. ¿Por qué tenía que ser sacrificado Isaac? No tenía un sentido aparente. Y ahora hablando de Jesús, el Hijo de Dios, incomparable, unigénito, único, santo, lleno de gloria, ¿por qué tenía que despojarse de su gloria y entregar su vida siendo Dios? Por amor fue que Jesús hizo esta obra, pero tenemos que recordar siempre que todo esto es por la gracia de Dios. Él no tenía ningún motivo para salvarnos más que su gracia y su misericordia. Amén. Y ahora pasamos a ver lo que dicen los salmos del 2, de versículos del 6 al 7. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Este pasaje es una profecía acerca de Jesús. El versículo 6 habla como si fuera Dios Padre y el versículo 7 habla como si fuera el Hijo. Y aquí este pasaje se refiere también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos,
y muestra que esta profecía es acerca de Jesús. Mi hijo eres tú, así como fue dicho en el bautismo. Este es mi hijo. Y así es como se cumplen las profecías acerca de Jesús. Cuando el pueblo, cuando las personas escucharon estas palabras de Dios, inmediatamente muchos pudieron reconocer o reconocerían más tarde que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios profetizado, el Mesías, el Salvador, que estaba anunciado por las profecías, por estas palabras. Este es mi Hijo amado. Así como Dios declara, Dios Padre declara a Jesús como su Hijo glorioso. Y dice, yo te engendré hoy. Y esto es algo maravilloso porque Dios está fuera del tiempo. Dios no tiene, Jesús no tiene ni un principio ni tiene un fin. Él es el principio y el fin, dice la palabra. Pero, ¿por qué dice esto? Porque en la palabra de Dios, Dios le hace una promesa al rey David y le dice que siempre habrá un descendiente suyo en el trono de Israel. Y esto sucede en Jesús. Jesús siempre, hoy, en presente, pero en presente continuo, eternamente. Jesús es Rey de Israel y de todo el universo, de toda la creación. Amén. Y bueno, dice la palabra en Isaías 42:1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Nuevamente esta es una profecía acerca de Jesús. Y aquí hay una palabra que se presenta en el bautismo de Jesús, en las palabras del Padre, en quien mi alma tiene contentamiento. Y dice el versículo, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me alegro, el que me complace con su actitud, en cómo representa que es mi Hijo. Amén. Entonces, todas estas palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, que dijo el Padre, venían completamente a confirmar las profecías acerca de Jesús, como ya habíamos hablado. Amén. Esto viene a cumplir las profecías acerca de Jesús y nos muestra también que Jesús es ese Hijo que agrada al Padre, que alegra el corazón del Padre. Y como muchos de nosotros, bueno, si no estamos en Jesús, somos solo creación de Dios. Pero aún estando en Jesús, muchas veces nosotros no nos comportamos como hijos de Dios. Y la palabra dice que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros le fallamos y le fallamos al Señor. Pero Jesús es ese Hijo incomparable, es ese Hijo ideal, es ese Hijo glorioso para el Padre, que alegra su alma, que alegra su corazón. Nosotros tenemos que imitar a Jesús, ser sus discípulos, creer en Él para ser delante del Padre, así como Él es, porque Él nos justifica delante de Dios. Tenemos que creer en su obra, permanecer en su palabra, porque Él es el único que complace, que agrada al Padre. Nosotros, en nuestras propias fuerzas, en nuestra humanidad, nunca podríamos agradar al Padre. Nunca vendrían estas palabras de, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No, somos siervos inútiles, dice la palabra. Solo Jesús es aquel que alegra el corazón del Padre. Por eso tenemos que buscar tanto ser como Jesús, estar en Jesús por el Espíritu, unidos a Él, permaneciendo en Él, en su palabra, en sus enseñanzas, en el amor hacia el prójimo y hacia Dios cada día. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.